Hola, estoy aquí viendo el Facebook en el ordenador porque hay un diálogo que empezó una amiga italiana que me parece muy interesante y quiero decir una cosa que he entendido a lo largo de mi vida y con la que a las que tuve que pensar y volver a cambiar de idea, etc. No me parecen interesantes. Ella empieza diciendo, hay situaciones desagradables, habla de situaciones desagradables que se repiten. Podré salir de esto y entonces yo al comienzo contesto de esta manera. Porque al comienzo pienso en el condicionamiento de los años en que he sido budista y pienso en la espiral de cambio del karma, o sea que el karma se va reduciendo, las cosas se repiten pero con menor intensidad y entonces ahí ves que estás en el camino justo. No todo funciona así, algunas veces un problema se resuelve de repente, pero o un tipo de situación recurrente desvanece de repente, pero casi siempre es algo así como si se esfumara poco a poco. Y entonces le digo esto, le digo, si te parece que aunque se repita la situación, tiene menos intensidad, se ha reducido el problema de algún modo, esto significa que estás cambiando. A mí concretamente me ha pasado hasta de tranquilizarme con este pensamiento hasta de una forma muy muy visible. Por ejemplo, una vez tuve un problema muy grande con una persona en una ciudad. En una ciudad en concreto tuve un problema y cambié de ciudad y fui buscando piso y buscando apartamento hasta que me dieron una posibilidad de alquilar uno que se encontraba en una calle que se llamaba como la ciudad que yo había dejado. Y la cosa extraña es que luego, viviendo unos meses en aquel piso, me había dado cuenta de que la discusión similar a la que yo tenía con ese individuo en la ciudad anterior, la tenían mis vecinos de apartamento, o sea que se había alejado un poco, estaba saliendo de aquello, lo he visto claro, ¿no? Pero esto fue un condicionamiento de toda manera, aunque sea una cosa que ha sucedido y que se puede leer así, como se pudiera leer de mil otra manera. A mí en ese momento me ha tranquilizado aquella idea de el problema que se va yendo, aunque no se vaya de todo de un golpe, entonces de una vez. Y resulta que era una imagen que yo había extraído de mis recuerdos de lo que había leído sobre budismo, pero ya ahora he dejado aquel tipo de literatura y aquel tipo de filosofía, aunque la considero muy buena, pero no, al final no considero que sea para mí actualmente. Y entonces veo que ahora primero he reaccionado contestando así, luego pero contesta una persona más que dice una cosa también muy interesante. Dice que hay que ver el punto exacto de la cosa que se está repitiendo, que es el que se repite, o sea que a lo mejor no se repite toda una situación sino un detalle y que en aquello estamos faltando de equilibrio. Por ejemplo, no sé, si la gente nos falta de respeto porque nos considera demasiado buenos y cree de poderse aprovechar de nosotros, hemos dicho demasiado sí y reaccionamos a lo mejor diciendo demasiado no y entonces se crea un ulterior problema, pero porque no estamos equilibrados, no hemos encontrado la manera de decir sí o no según la ocasión sin exagerar, sin estar
en uno de los dos extremos, y mi amiga dice que sí, efectivamente a ella le parece que el problema empezó a verlo cuando empezó a decir que no, pero que espera aprender, ma no se siente segura, ¿no? Entonces, más adelante yo digo que a mí me parece muy buena la idea de hablar de equilibrio, que es una de las cosas más importantes que existan, pero hay una excepción a esta regla del camino del medio o del equilibrio. Yo creo que hay una excepción que yo he visto clara, luego a lo mejor puede haber más, ¿no? Y es esta. Nosotros vivimos en un mundo en que se nos dice continuamente, se nos sugiere continuamente cuáles tendrían que ser nuestros deseos y cuál tendría que ser nuestra felicidad, de qué manera tendríamos que sentirnos realizados, qué individuo es el individuo feliz y realizado, y entonces querramos o no, nos dejamos condicionar. Querramos o no, en el sentido que hay alguien que a lo mejor es más caracterialmente es una persona que quiere seguir, que no quiere buscarse a sí mismo, y otras somos personas que en vez tenemos esta actitud más hacia la búsqueda de uno mismo y preguntarnos qué queremos, quiénes somos, pero a lo mejor en algún momento de distracción nos dejamos condicionar, también porque este plan de entrenamiento, de adoctrinamiento sobre qué tenemos que considerar un derecho, un deseo importante, una opción de vida buena, una oportunidad, etcétera, este entrenamiento, digamos, empieza cuando somos muy pequeños, así que a lo mejor algo se cuela aunque nosotros no querramos o nosotros no tengamos esa actitud de seguidores y quisiéramos ser más así fieles a nosotros mismos. Entonces pienso que puede ser que a veces consideramos que algo sea un problema, no tanto porque nos hace porque en realidad sea un problema en nuestra vida, sino porque nos da sufrimiento, porque no encaja con lo que hemos interiorizado desde el mundo externo, que tendría que ser el estándar de vida nuestro justo o el tipo de felicidad a la que tenemos derecho, etc. Así que prácticamente no encaja en un esquema que pero no es nuestro. Y cuando nos damos cuenta de esto, de este detalle, que nos damos cuenta de que no sufrimos del hecho de que realmente esta ocurrencia que se repite nos hace daño personalmente, sino simplemente es algo así como una especie de fastidio que se puede originar en el no encajar de algún modo en un esquema que hemos interiorizado, que pero no surge de nosotros. Cuando nos damos cuenta, el problema deja de ser tal. El problema ya no es un problema. Incluso se puede convertir en el opuesto. Por ejemplo, a mí me ha pasado a veces, que, por ejemplo, me he sentido acorralada, rodeada de obstáculos creado por un sistema que no me gusta, un sistema de vida que no me gusta, o el sistema en que me encuentro, el sistema de vida del lugar en que me encuentro, y luego profundizando más y preguntándome a mí misma qué era lo que me fastidiaba, me he dado cuenta de que efectivamente el hecho de que si a mí no me gustaba ese tipo de estilo, ese tipo de sistema, ese tipo de
estructura en la que estaba viviendo, era absurdo pedir que ese mismo sistema, ese mismo esquema me diera ventajas. El hecho de que no me diera ventajas y que me presentara solo obstáculos tenía que ser un orgullo para mí, porque significaba que me había quedado siendo fiel a mí misma y que simplemente yo tenía que encontrar una salida posible para sobrevivir, o sobrevivir no es la palabra que me gusta usar, digamos, para vivir a mi manera. Encontrarme mi camino, debía hacer que mi camino fuera viable, fuera posible, pero sin enojarme con el sistema porque no me reconoce, porque esto es un bien. Es algo que me tendría, viéndolo bien, viéndolo de frente, me puede solo dar alegría. Sin juicios, el sistema es como es el mayoritario, el que a lo mejor la gente prefiere. Yo tengo un deseo atípico, poco usual, o la actitud poco usual de ir a ver cuál es mi verdadero deseo y no cogerlo prestado en alguna parte por la tele o en los movimientos políticos, no sé qué cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que de verdad en aquel momento una de estas dos cosas, o el hecho de que mi valor, mis valores, mis ideales, mis deseos sean inusuales, o el hecho de que sea inusual el conocerse a uno mismo, sale y se manifiesta justamente en el aparecer de estos obstáculos. O sea, estos obstáculos me dicen que me cuentan dónde estoy en una posición minoritaria, que pero es la que me gusta, y entonces visto de este modo, el obstáculo es ya no es un problema, sino que es la misma expresión de que estoy en lo correcto, y me da alegría el hecho de que exista esta manifestación, sí, porque las cosas no vienen por fuerza para fastidiarme a mí. A lo mejor simplemente son indicadores